En el tranquilo pueblo de Tiosuco, perteneciente al municipio de Felipe Carrillo Puerto, bastión del levantamiento civil maya, donde pareciera que el tiempo se detuvo, existe el Museo de la Guerra de Castas, un lugar donde se exhibe la historia aguerrida y rebelde de la etnia maya de Quintana Roo. El Museo de la Guerra de Castas es donde se resguarda toda la información referente al inicio de la Guerra de Castas, los hechos sucedidos durante el transcurso de más de 50 años. El museo se instaló en una casona del siglo XVIII, típica de Tiosuco, ubicada en los terrenos de una ex hacienda que, según datos históricos, fue habitada por el líder indígena Jacinto Pat, principal promotor de la rebelión en contra de criollos y españoles. Abandonada desde 1847, la casona, rescatada en 1993 por el gobierno de Quintana Roo, resguarda más de 50 años de historia de levantamiento maya en contra de los hacendados, para convertirla en un recinto cultural, educativo y expositor. El visitante cuando llega va introduciéndose en un antes y un después de este episodio de la Guerra de Castas. El museo fue inaugurado el 24 de marzo del año de 1993. Pues realmente es un edificio que queda con más de 146 años al olvido. El Museo de la Guerra de Castas tiene como objetivo exhibir, preservar y difundir entre la población de Quintana Roo objetos, fotografías, armas y otros elementos históricos de la rebelión armada de mediados del siglo XIX. Contamos con 4 salas permanentes en donde empieza la historia de los 11 momentos de resistencia maya. Tenemos un espacio educativo, es para los niños, quienes deseen integrarse, para los talleres que desarrollamos por mes aquí en el museo. Maquetas, pinturas, fichas informativas, documentos oficiales, epístolas y pinturas de la época que enmarcó tanto la Guerra Civil Maya como la fundación de Chan Santa Cruz, hoy Felipe Carrillo Puerto, se exhiben en el museo de la localidad. Podemos ver documentos antiguos que pudo girar en esa época con los líderes, elementos como para enriquecer estas salas. Hubo necesidad de traer piezas, objetos, armas, balas, cosas que tenía que resaltar esta museografía. En el lugar actualmente se imparten talleres dirigidos a niños, jóvenes y adultos para preservar las tradiciones y costumbres del pueblo maya. El museo está abierto de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada tiene un costo accesible para los visitantes y gratuito para los residentes locales. Desde Tiosuco, Quintana Roo, para payobisponews.com, Eddie Bonito. Déjeme decir, este museo lo conozco hace muchos años, hemos trabajado juntos. Sí, ¿verdad, sí, Carlos? claro que sí. Ya extrañábamos tu visita en este lugar. Tengo historias en Tiosuco bellísimas, no saben cómo me encanta. Y este es el Museo de la Guerra de Castas, con cosas muy interesantes. Ya vimos lo que hay en jardinería, ya vimos en hierbas medicinales, lo que hay en cómo se hace el algodón, pero vamos a entrar al museo, darnos un recuerdo de lo que aquí sucede. Porque aquí está parte importante en la historia del mundo maya. Se la rifaron. Por eso es una raza viva. Conozcamos su historia. Gracias, Carlos. Pues el museo podemos decir que es el honor merecido para todos aquellos abuelos que dieron su vida defendiendo estos lugares y finalmente sacudirse de ese yugo de la esclavitud implantada en esa época. Sí. Así pues, este museo, recorrerla, por supuesto, se revive esa historia, y el museo, para hacer este recorrido, tiene 4 salas. En cada una de ellas va precisamente enlazando esa historia hasta llegar el momento culminante de la Guerra de Castas. Como decimos, en la primera sala nos habla sobre los movimientos de resistencia de los mayas durante la colonia. Cuando los españoles llegan, o bien dicho la palabra invasión española, llegan en la península de Yucatán, que ya estaba dividido en 19 cacicazgos o provincias.
cada una de ellas diferentes. Por supuesto, la llegada de los españoles en alguna provincia o en un cacicazgo, había enfrentamientos, habían bajas. En tanto, bueno, pues fue la dificultad más difícil para los españoles llegar a la península. Finalmente se da esta entrada, empiezan las expediciones de España hasta la península, empiezan a llegar los franciscanos. Bueno, podemos ver aquí a Fray Diego de Landa, que en su llegada pues pudo dar la indicación que se quemaran códices, dioses, el castigo de más de 12,000 mayas. Cuando esta acción, muchos lo criticaron, él, al darse cuenta de que había ya una demanda, entonces invita a los abuelos para decirle: ven para acá, platícame cómo era, hiciste el calendario. Bueno, pues ese hecho queda como evidencia. Él deja un libro que se llama Fray Diego de Landa, Las relaciones de las cosas de Yucatán. Ahí está todo cómo se arma el calendario, vivió. Lo que él vivió, exactamente, ¿no? Bueno, pues resulta que a pesar de estos momentos, los mayas tendrían que vivir aceptando todo lo que se les imponía. Y finalmente, bueno, de 1546 a 1761 se habla de 11 movimientos bien identificados en diferentes partes de la península de Yucatán. Eso quiere decir que hubo más de 200 años de resistencia. La segunda sala nos transmite a conocer cómo era la vida de los mayas a principios del siglo XIX. Ahora los mayas tendrían que construir las haciendas y luego meterlos a trabajar allí para levantar la producción de caña de azúcar, ganado, arroz, sal, enequén, algodón, maíz. Todo esto había que producir en gran cantidad porque se empezaba a exportar a otros países. Los españoles, bien establecidos en la península de Yucatán, bueno, para cuando se casan con las mujeres mayas, a sus hijos se les denominó mestizos. Pero también estaba el linaje maya o el maya puro. Entonces, como estrategia, fueron por ellos para darles el grado de hidalgo. Este hidalgo tendría algunos privilegios en esa época, pero su trabajo principal es mantener el control político de sus 3 hermanos. Peones y macehuales son los indicados en trabajar en las haciendas, y a ellos se les aplicaba el famoso nojochcuenta, que consistía, nojochcuenta como cuenta larga, que consistía en mantener en deuda a los mayas con los ricos hacendados. Nunca dejaban de pagar sus cuentas. O sea, porque tenían las tiendas, ¿cómo se llama? De raya. Las tiendas de raya, entonces los engañaban siempre, ¿no? Así es. Y los huites eran mayas que habitaban lejanos de la población, que no tenían gran contacto con la cuestión política ni nada de eso, pero cuando estalla la guerra llamada Guerra de Castas, se unen los hermanos para esa gran lucha. Bueno, en esta tercera sala vemos algunos objetos que fueron utilizados por los españoles a principios del siglo XIX, las planchas, máquinas de coser. Sí, algunos peroles. Aquí nos plasma cómo entonces los mayas lo único que recuerdan, el pago de tributos. El maya que tiene que pagar su tributo al rico hacendado, y aquel que no lo hace termina ejecutado de esa manera. La historia registra no solo eso, porque los mayas eran utilizados para enfrentamientos con centralistas, federalistas. Llegó un momento en donde ellos no querían seguir participando en esos movimientos, pero alguien dijo: los mayas nos deben. Se lanza el acuerdo, ¿no? Buscando el acuerdo. Si ustedes van a la guerra y ganan la batalla, cuando regresen habrá una abolición de deudas. Esta promesa incumplida fue precisamente cuando los mayas generó este gran movimiento dentro de ellos. Surgen los 3 líderes mayas, Jacinto Pat, Cecilio Chi y Manuel Antonio Ay, quienes entonces preparan este gran movimiento. Desde luego entra la reflexión de 300 años que ellos habían invadido la península de Yucatán, habían invadido estas tierras. Pues bueno, había que hacer algo. Esto lo vamos a conocer en la cuarta sala.
Pues en esta parte yo he dicho el corazón del museo porque es cuando entonces estos tres hombres que planean este movimiento finalmente tuvieron justamente la decisión de armarla bien, pero cuando ellos regresan a sus pueblos, uno de ellos, que fue Cecilio Chi, se percató de que es vigilado. Entonces escribe una carta para preguntarle a Manuel Antonio Ay cuándo iban a tomar las ciudades más importantes que ellos habían planeado. Manuel Antonio Ay, al recibir la carta, por cuestiones del destino, cae en manos de la autoridad y es descubierto la preparación del gran movimiento. Días después, 26 de julio, cae fusilado en Valladolid, Yucatán. Enterados Cecilio Chi y Jacinto Pat de este acontecimiento, vino precisamente la decisión de arrancar ya con el movimiento. 30 de julio fue detonante para que los mayas empezaran con este movimiento. 1848, los mayas les faltaba ya por tomar 24 kilómetros Mérida y 8 kilómetros Campeche. Amenaza las lluvias. Esto hace que los mayas se reúnan a dialogar. ¿Qué es lo que iban a hacer? ¿Seguir frente a la guerra o regresar a hacer sus milpas, sembrar el maíz? Porque era el mes de mayo. La gran mayoría recogió sus cosas, vinieron a hacer sus milpas, lo detecta el ejército, vino la contraofensiva y todas las ciudades que los mayas tenían bajo su dominio lo fueron perdiendo poco a poco. Un año después sucedía lo inesperado. Cae asesinado Cecilio Chi y también Jacinto Pat. Con la muerte de esos dos personajes, ya los mayas no tenían ninguna dirección y empieza una desbandada, vamos a decirlo así. Empiezan a buscar un refugio los mayas, se van concentrando en la selva, que un año después fundan Nojca, Santa Cruz, Balaná, Campo Bolché, como ahora conocemos, Felipe Carrillo IV. En ese lugar surge la cruz parlante, una cruz que habla, en donde mandaba los mensajes de que los mayas se unifiquen, que tal día tomaran algún pueblo. Los mayas obedecen a la cruz y salen victoriosos. Esto vino a dar el gran aprecio a la cruz y esto es lo que hace que dure más de 50 años el movimiento. Ya en el gobierno de Porfirio Díaz, recibía un documento en donde se le indicaba que se preparaba la última ofensiva para los mayas. Él dijo, no, espérense, vamos a entrar de manera pacífica. Mientras Porfirio Díaz pensaba de la entrada de manera pacífica, empieza con una serie de tratados. Y una de ellas fue la creación del territorio federal de Quintana Roo, cuando se divide Yucatán, Campeche y territorio federal. Entonces, parte de esta cuarta sala, pues lo podemos ver armas. Lo enriquecedor de conocer esta historia de la guerra de castas, el museo tiene, como podríamos haber visto, pinturas que es muy elocuente a la época, como también fotografías, las armas, los cartuchos, documentos, todo ello pues hace que el visitante se penetre, viva esa experiencia que fue lo que justamente vivieron, si no justamente, pero lo que vivieron los mayas en su época. En este museo también contamos con una palapa de usos múltiples en donde se desarrollan talleres, conferencias y círculos de lectura. Tenemos un teatro en donde niños, jóvenes y abuelos practican, ¿no? En el fondo también tenemos un espacio para cuentos y leyendas, en donde el abuelo tiene un lugar especial para sentarse y los niños a su alrededor puedan ellos escuchar de los abuelos parte de esta historia, podríamos decir, oral, que ha venido de generación tras generación. También contamos con un jardín botánico gracias a los abuelos de la localidad que mensualmente estamos reuniendo con ellos y por supuesto que nos han dado mucha enseñanza porque ellos tienen propiamente sus propias vivencias, sus conocimientos y esto es lo que también hemos tenido como actividades a desarrollar en el museo
buscando siempre transmitir este conocimiento hacia los niños.